hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, qué alegría verte, ¿cómo estás? Hola, querido Joaquín, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Pues yo a todo dar. Qué bueno. La verdad, sí, dicho sea sin ninguna modestia, pero en aras de la realidad y de la exactitud. Qué gusto me da. Pero venga, por favor. Joaquín, pues hoy tengo una reflexión, como otros martes, y esta es sobre algo que hoy ha cambiado mucho en el mundo. Los principios que las personas tienen. ¿Qué es un principio, Joaquín? Para entendernos a qué me estoy refiriendo. Un principio, la palabra viene del latín prim, que es primero, o sea, lo que tú tomas primero, y capi, que es agarrar, o sea, literalmente un principio es lo que tú tomas en primer lugar. ¿Qué es lo que en la vida tú tomas en primer lugar? O sea, ¿cuál es tu paradigma, por decirlo con otra palabra, en la vida? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que te importa? Para algunas personas, pues un principio tiene que ver con su propia familia, para otras personas el trabajo. Un principio es la libertad y cómo respetamos la libertad o la dignidad. Esos principios, Joaquín, que son absolutamente necesarios para que las personas tengamos una brújula en la vida. Y ha habido, en una franca generalización cultural, sobre todo los últimos 30 años, un cambio muy importante en los principios, a nivel tanto de nuestro país como a nivel global. En todo el planeta hemos tenido cambio de principios. Y eso, Joaquín, afecta la cultura, afecta a las personas, afecta a la vida misma. Mira, Joaquín, cuando los principios dejan de estar ahí, cuando las personas dejan de ver el mundo de una forma en la cual le dan ciertos primeros valores a esto, al trabajo, a la familia, etcétera, se vuelve necesario entonces empezar a poner normas, porque las personas empiezan a comportarse de manera negativa, empiezan a caer los niveles éticos de la sociedad. Cuando caen los principios, cae también la ética. Cuando para mí las cosas que estaban en primer lugar dejan de estarlo, cuando se me olvidan los principios, el nivel ético mío y el ético social empieza a caer. Entonces se requiere empezar a poner más normas. ¿Cuál es la diferencia entre un principio y una norma? La diferencia es que un principio es algo que está ahí siempre, es una brújula, es un norte que yo sigo. Y una norma es algo estricto que yo tengo que cumplir el día de hoy, pero que lo que también le puedo terminar dando la vuelta. Mientras que una norma es algo exógeno a mí, es algo con lo que yo tengo que cumplir, un principio es parte de mí mismo, es parte de mi identidad. Cuando las personas perdemos principios, también perdemos identidad. Y hoy estamos en una gran crisis de principios. Yo podría decirte que el gran debate que tenemos hoy en el mundo no está entre más libertad o más igualdad, más Estado, más mercado, ¿no? Como se ha dado a entender un poco en la política, sino que el verdadero debate, lo que está sucediendo en el fondo, está entre aquellos que pensamos que existen unos principios, o sea, que existe la verdad. Aunque sepamos que muchas veces los principios son difíciles de vivir, aunque sepamos que la verdad es muy difícil de encontrar, que en muchas ocasiones para llegar a la verdad te tienes que aproximar con humildad, siempre. Pero el otro punto es lo que se llama el relativismo, hoy tan extendido. Desde el año 2016, cuando subió Trump a la presidencia de Estados Unidos, empezó a utilizar una palabra en inglés ya traducida al español que se llama la posverdad. No importa el principio, no importa la verdad, sino lo que importa es lo que en ese momento sientas, lo que te cause una emoción. Hemos dejado, Joaquín, de lado pues los principios. Yo ahora que veo muchos de los debates, no solamente en materia electoral en México, hablo a nivel global, en los que se habla mucho de la economía y se habla de la sociedad y se habla del bienestar y se habla de los sistemas de salud y se habla de los sistemas educativos. De lo que muy poco se habla es cómo está el nivel de los principios, el nivel cultural, social. Es quizás la parte más silenciosa, la que más hemos perdido. Y es fundamental. Porque en la medida en que vamos olvidando los principios, en la medida en que eso se va quedando atrás en la sociedad, no es posible construir ni en lo económico, ni en lo educativo, ni en lo cultural. Los principios son, no sé si algunas personas en el público lo han llegado a ver, pero esas
carreteras en zonas nevadas, ¿no? A las que les ponen unos postes amarillos o rojos a los lados para que nunca te pierdas por dónde va la carretera. Lo que hace el principio es darme esa brújula, darme el espacio donde yo sé por dónde tengo que ir en la vida. Cuando eso se pierde y se lo quito a una sociedad, todo lo demás que está encima, cómo me voy a comportar económicamente, cómo me voy a comportar socialmente, cómo me voy a comportar políticamente, se me desgrana de las manos, porque no están los principios que sustentan un modo de ver el mundo. Hay un viejo axioma que dice, quien no vive como piensa, o sea, quien no tiene esos principios, terminará pensando como vive. O sea, terminará inventándose una serie de excusas para vivir de una manera totalmente desapegada de los principios. Hoy, Joaquín, yo creo que este tema es algo esencial y algo que deberíamos de preguntarnos. ¿Cómo están mis principios? ¿Qué ha sucedido en los últimos 10 años con mi vida? Porque muchas personas, Joaquín, han ido sin darse cuenta desgranando un poco esto, porque está pasando a nivel social. Hace algunos años, quizás tú lo recuerdes, cuando estaba Bill Clinton como presidente de Estados Unidos y Clinton tuvo aquel affair y luego del affair tuvo una declaración que fue una mentira y se intentó un impeachment, quitarlo de la presidencia de los Estados Unidos por una mentira, y luego hemos tenido presidente de Estados Unidos. Y luego lo reeligieron presidente. Y luego lo reeligieron presidente. Pero el escándalo fue una mentira. Y ahora tenemos presidentes en Estados Unidos, comprobado en muchas ocasiones que fue Donald Trump, que mentía como respiraba. Y ya se volvió algo común, porque esa parte de los principios es algo que no terminamos de ver. Yo esto lo veo, Joaquín, como un deterioro cultural generalizado de la civilización actual. ¿Lo podríamos aplicar a México también en este momento? Claro, el tema es mundial. Muchos de los temas que hace años, probablemente en familias, con jóvenes, con adultos, podrían ser muy comunes, hoy se vuelven, Joaquín, que se nos han olvidado. Hoy ya ni siquiera los tomamos en consideración. Los principios que son esos que nos dan un sentido y un propósito de la vida, los hemos dejado de lado. ¿Cómo cuáles, doctor? Mira, Joaquín, un principio fundamental tiene que ver con la dignidad de las personas. Yo te puedo decir hoy que en el sistema escolar mexicano ya no es el bullying el problema es la violencia. Hoy tenemos problemas muy serios que se han elevado de violencia en las redes sociales y en los espacios físicos de las escuelas. Hace algunos años la familia y los valores familiares y el ayudar a la familia era un tema central, hoy ya no tanto. Hoy ya vemos jóvenes muy desapegados de su tema familiar, de sus padres, de sus hermanos, empezamos a ver otros temas. Hace algunos años el valor de la palabra de una persona que valía por lo que era, don fulanito de tal, independientemente de su éxito económico, era un modelo de vida social, y te hablo todavía de hace 25 años en México. Hoy ya no lo es prácticamente para los jóvenes. Hoy el modelo es qué tanto éxito voy a tener en lo económico, qué tanto voy yo a crecer desde estos puntos de vista de tener más para mi bienestar personal, pero no de ser mejor persona. Como estos ejemplos, Joaquín, encontraríamos muchos. El valor de la amistad. El valor de la misma palabra, ¿sí? Ese, Joaquín, se ha perdido, por eso la crisis de confianza en las sociedades actuales. El valor de la palabra. Todavía en el medio empresarial, en el medio político, hace no muchos años en México, cuando dos personas se daban la mano, cumplían dentro de lo que cabe. Era algo, sobre todo en ciertas regiones de este país, muy común. A mí me tocó ver cómo bancos mexicanos daban créditos a la palabra y tenían cartera vencido prácticamente de cero. Hoy eso ya no existe. Hoy la palabra ha perdido valor porque hemos perdido ese principio. Entonces, una de las cosas que yo creo que vale la pena hoy traer a la reflexión. Pero nada más te quiero agregar, es cuando, si yo dijera a alguien, hoy uno de estos jóvenes, te doy mi palabra de honor, se va a romper de las carcajadas. Claro. O no va a saber qué le estoy diciendo. No lo va a entender, Joaquín. Ni siquiera lo va a entender. Porque hoy eso ya no tiene un valor. Y lo que estoy comentando, Joaquín, es como esas, mira,
Yo creo que siempre hemos hablado de economía, hemos hablado de política, pero cuando hablamos de principios y de cultura es algo que se nos pasa de manera silenciosa, que no nos damos cuenta. Nos escandaliza que se eleven los niveles de corrupción, nos escandaliza que se eleve la violencia, nos escandaliza que empecemos a ver una serie de comportamientos sociales que no veíamos, pero tenemos totalmente oculto qué está pasando con la cultura. Tenemos totalmente oculto cómo estamos perdiendo esos principios y esos valores que eran los que daban un sentido a las cosas. Lo primero es la familia, lo primero es los demás, lo primero es mi palabra, lo primero que se toma, de ahí viene principium. Y hoy ya no sucede eso. Y yo agregaría esto, doctor, incluso cuando hablas de la corrupción y de la violencia, sobre todo de la violencia, ya no produce, ya estamos en los términos de la normalización de lo anormal. Claro. Joaquín, absolutamente. Cuando se normaliza, cuando la conciencia queda atrofiada, cuando ya no nos escandaliza ver las noticias que vemos todos los días de violencia en este país, cuando ya no nos llama la atención escuchar esas cosas que todavía hace 5 o 10 años podían llamarnos poderosamente la atención, quiere decir que mi escala de valores y mis principios ha cambiado. Y ahí está quizás el tema de fondo, Joaquín. Yo esto lo veo como cuando nosotros vamos al check-up médico. Cuando vamos al check-up médico y llegamos de repente y nos dicen, oye, estás empezando a tener unas manchas en este órgano del cuerpo. Entonces me voy y me atiendo. Pero cuando eso pasa oculto y pasan 10 años y nunca he ido a un check-up y de repente me siento muy mal y llego ya invadido por una enfermedad de cáncer, ya es poco lo que me queda por hacer después, o la enfermedad está mucho más avanzada. Lo que dejamos de hacer en el mundo es dejar de ver la parte cultural. Nos quedamos con el discurso de la política, de la economía, y dejamos de entender que en la cultura está la respuesta al ser humano. Y eso, Joaquín, hoy lo seguimos teniendo olvidado en todos los discursos. Este tema silencioso y oculto de la cultura tenemos que recuperarlo, tendríamos que rescatarlo, porque, y esto yo creo que como siempre el remedio y el trapito, una cosa importante. En la antigua Grecia, cuando se hablaba de virtud, cultura, y se hablaba de felicidad, se hablaba de un concepto prácticamente sinónimo. Esto quiere decir que las personas que viven con principios son las únicas que realmente alcanzan niveles de satisfacción y de felicidad. Toda salida que no sea de principios en la vida de un ser humano es una salida falsa. Una persona que piensa que con tener más porque va a generar más dinero, robando o no, pero su único objetivo es ganar dinero. Una persona que solo tiene el éxito y el éxito metido entre ceja y ceja, aunque pase por encima de los demás, es una persona que tarde o temprano, y en todos los casos, termina con depresión o ansiedad. No alcanza una vida lograda. La única manera en que el ser humano alcanza la felicidad es con una vida de principios. De ahí la fuerza de una vida de principios. Si yo en mi vida olvido los principios, estoy condenado al fracaso. Estoy condenado a que nunca alcance una vida lograda, Joaquín. Y vas a hablar del trapito. El trapito, Joaquín. Hacer una revisión, y es un solo consejo el día de hoy. De estos temas, en otro sentido, voy a ir hablando en otros programas, pero hoy dejar un consejo. Es, ¿dónde están mis principios? ¿Cómo están mis principios? ¿Qué es lo que me importa? ¿Acaso subconscientemente he dejado que me importe más el éxito y ganar dinero que mi familia? ¿Acaso he dejado que me preocupe más generar algo cuando no soy leal a los demás o cuando falto a mi palabra? Hacer ese ejercicio personal nos vendría muy bien a cada uno, Joaquín, para podernos dar una salida y un cambio personal, porque los cambios primero son personales. Si yo noto que me he equivocado, prácticamente la respuesta va a ser me he equivocado sin darme cuenta. Porque fíjate, Joaquín, que si decimos que el ser humano tiene 2 potencias, que son la inteligencia y la voluntad, siempre se ha dicho eso en la filosofía, quizás hay una tercera que conviene, y ese es el trapito que dejo el día de hoy como subrayado, una tercera potencia que muchas veces no traemos ahí en la mente, que es la capacidad de recordar lo que verdaderamente quieres en la vida.
Muchas veces se te olvida lo que verdaderamente quieres y por eso te desvías con otras cosas. Acuérdate de lo que verdaderamente quieres, ve cómo están tus principios y te aseguro que si encuentras que tienes que corregir algo y empiezas a hacerlo, vas a encontrar que tu vida se vuelve a colorear si es que en este momento tu vida no la está pasando muy bien. Gracias, querido doctor. Gracias, como siempre, doctor José Antonio Lozano Díez. Y ahí queda de tarea. De verdad que eres un personaje extraordinario, querido José Antonio. Y no sabes el bien que haces. Gracias. El doctor José Antonio Lozano Díez.